Saludos a todos. Verdaderamente es un placer poder estar aquí eh, presentando. Yo voy a estar a cargo de la moderación de este simposio Pfizer. Yo soy el doctor José Brea del Castillo, pasado presidente de ALAPE y de República Dominicana, del Caribe, esperándolo ustedes para el próximo año aquí, a todos ustedes. Entonces, vamos a tener un interesante simposio donde tendremos 3 conferencistas. Recuerden las preguntas al final por el chat y vamos a estar respondiendo lo más que podamos. Vamos a tener la doctora Katia Camacho de Costa Rica, que nos va a estar hablando sobre la importancia de las coberturas vacunales contra el neumococo en Latinoamérica. La doctora Camacho es médico especialista en pediatría e infectología pediátrica y tiene un máster en epidemiología. Actualmente también está como médico asistente especialista del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños de San José de Costa Rica. Ya el segundo exponente vamos a tener el doctor Carlos Torres Martínez de Colombia, donde nos va a presentar cómo podemos evaluar la enfermedad meningocócica invasiva y su prevención en 20 minutos. Es un reto. El doctor es pediatra infectólogo del Hospital for Sick Children de Londres, se preparó y realmente es del comité de vacunas de la SLIPE y es una persona que ha presentado más de 35 trabajos y más de 60 publicaciones en revistas indexadas. Y para terminar el simposio tendremos a la doctora María Luisa Ávila Agüero de Costa Rica también, cómo entender la infodemia y la desinformación en vacunación. La doctora es médico pediatra, infectóloga, jefe del servicio de infectología en el Hospital Nacional de Niños, doctor Carlos Sáenz Herrera de San José, Costa Rica. También es profesora asociada de pediatría de la Universidad de Costa Rica y directora del posgrado de infectología pediátrica de la Universidad de Costa Rica. También es miembro del comité de vacunas de SLIPE, de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Entonces, con ustedes iniciamos con la doctora Katia Camacho. Espero que puedan aprovechar y al final las preguntas. Muy buenas tardes. Para mí es un honor poder estar esta tarde con ustedes. En los próximos minutos compartiré con ustedes la importancia de las coberturas vacunales contra el neumococo en Latinoamérica. Aquí les dejo la declaratoria de interés. Y como conflicto de intereses les comento que durante los últimos años pues he trabajado con algunas compañías farmacéuticas productoras de vacunas. Como todos sabemos, el neumococo es una de las bacterias que más casos de enfermedad invasora y de enfermedad no invasora causa a lo largo de la vida. Pero sabemos que sobre todo es la bacteria que da más carga de enfermedad en los niños menores a 36 meses. Para el año 2009, la Organización Panamericana de la Salud describía que esta bacteria era la responsable en América Latina y el Caribe de aproximadamente entre 12,000 a 18,000 muertes, 182,000 ingresos hospitalarios, hasta 1.4 millones de consultas médicas al año, que era la bacteria que daba la tasa más elevada de enfermedad neumocócica invasora, sobre todo en niños menores de 2 años, que causaba en América Latina también entre 2,600 y 6,800 casos en niños mayores de 5 años y también que causaba la morbilidad anual por neumonía neumocócica entre 980,000 a 1.5 millones de casos en personas mayores de 5 años. Y es por esta razón
que los ministerios de salud de los países de América Latina y el Caribe han hecho enormes esfuerzos en los últimos años con tal de introducir alguna de las vacunas antineumocóxicas conjugadas en los calendarios vacunales de los distintos países de la región. Para el 2015 podemos observar que la gran mayoría de los países de la región contaban con alguna de las vacunas antineumocóxicas conjugadas, ya fuera la 10 valente o la 13 valente, utilizando algunos de los esquemas, ya fuera esquema 3+1 o esquema 3+0 o esquemas 2+1. Sabemos que muchos países pues enfrentaron obstáculos enormes en el proceso de introducción de la vacuna, pero lograr la sostenibilidad de las coberturas vacunales contra neumococo a lo largo de los años ha sido una situación retadora también. Y podemos ver en esta diapositiva que la Organización Mundial de la Salud hace en su última actualización del año pasado con respecto al porcentaje de las coberturas vacunales, que para el año 2019 el 60% de los países de la región reportan coberturas menores al 90%. Pero a pesar de esto, sabemos que a lo largo de los años el impacto y la efectividad de la vacuna en nuestros países ha sido muy significativo. A continuación, les voy a compartir algunos datos de los que ya sabemos que ha sido el impacto luego de la introducción de esta vacuna en algunos países de la región. Hay muchísima información ya publicada con respecto a la experiencia de muchos países y les voy a presentar pues algunos datos, pues no todo, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Entonces, con respecto a la experiencia que tuvo Uruguay, podemos ver que la incidencia de enfermedad neumocóxica invasora en niños menores de 5 años de edad, utilizando un esquema con la vacuna 13 valente de 2+1, ellos observaron y reportaron una reducción de los casos de enfermedad neumocóxica del 89.7%. Y adicionalmente se produjo se describe también que la enfermedad neumocóxica invasora causada por los serotipos que estaban en la vacuna 7 valente se habían reducido en un 95.6%. Con respecto al impacto de esta vacuna o de las vacunas neumocóxicas en la carga de enfermedad por meningitis en niños menores de 15 años, se publica o ellos obtuvieron una reducción estadísticamente significativa en lo que fue las tasas de hospitalización a causa de meningitis neumocóxica y obtuvieron una reducción del 63.5% de los casos, con una reducción del 71% de la mortalidad por casos de meningitis. Adicionalmente, se reportó que la tasa promedio anual de hospitalizaciones por meningitis neumocóxica debido a los serotipos que estaban incluidos en la vacuna 13 valente disminuyeron en un 90% durante la era posterior a la vacuna en niños menores de 15 años. Adicionalmente, podemos ver que también ellos reportan una disminución o una reducción de lo que fue la tasa de hospitalización por neumonía consolidadas en niños menores de 5 años y también una reducción hasta del 87.7% de las hospitalizaciones por neumonía bacteriana confirmada en niños de 0 a 14 años. También se redujo en un 90.4% las hospitalizaciones que ellos tuvieron por neumonía adquirida en la comunidad neumocóxica confirmada en niños de 0 a 14 años de edad. Con respecto a lo que ha sido la experiencia en Argentina, podemos decir que las tasas de hospitalización que ellos tuvieron por neumonía neumocóxica adquirida en la comunidad y que tenían además hemocultivos positivos en niños menores de 5 años, se observó una reducción importante del 72% en lo que fueron las hospitalizaciones. Adicionalmente, una reducción del 65% en las hospitalizaciones por neumonía más empiema.
También se observó una reducción del 50% en lo que fue la enfermedad neumocóxica invasora general dentro de los 2 años posteriores a la introducción de la vacuna 13 valente. 4 de los serotipos, el 1, el 5, el 6B y el 14, causaron el 70% de los casos de enfermedad neumocóxica invasora durante el periodo del estudio. Y adicionalmente se obtuvo que los casos de enfermedad neumocóxica invasora debido a los serotipos, a estos serotipos se redujeron del 70 al 100% luego de la introducción de la vacuna 13 valente en el calendario vacunal en Argentina. Con respecto a la experiencia que ha tenido Brasil, pues Brasil ha publicado muchísimo de todo lo que ha sido el impacto de la vacuna antineumocóxica 10 valente, que es la que ellos utilizan, y les voy a presentar algunos de los datos más significativos. En primer lugar, desde y ya posterior a la introducción de la vacuna 10 valente, se puede observar una reducción importante que se describe del 43% de todos los casos de otitis media aguda. También, cuando hablamos de los casos de enfermedad neumocóxica invasora debido a los serotipos incluidos en la vacuna 10 valente, se puede decir que 3 años después de la introducción de esta vacuna 10 valente, la enfermedad neumocóxica invasora se redujo en un 41.3% en comparación con el periodo previo a la vacunación en niños entre los 2 meses y los 23 meses. Sin embargo, los casos de enfermedad neumocóxica invasora causada por serotipos 3, 6A y 19A, se describe que aumentaron en un 62.8% en comparación con el periodo previo a la vacunación en todos los grupos de edad. Con respecto a lo que fue el impacto de la vacuna 10 valente en los casos de meningitis neumocóxica debido a cualquier serotipo en niños menores de 2 años, también en Brasil, se observó que hubo una disminución importante de la tasa de incidencia de meningitis neumocóxica, ya que se redujeron en un 60%, y hubo una disminución del 76% en lo que fue la tasa media de mortalidad por meningitis, también en niños menores de 2 años. En esta publicación se describe la experiencia con respecto a lo que fueron hospitalizaciones por enfermedad invasora neumocóxica en 2 hospitales en Sao Paulo, y podemos ver el número de casos que hubo en la época prevacunal y se compara con la época postvacunal, y se puede ver que se describe una reducción hasta del 50% en los casos de enfermedad neumocóxica invasora. Aquí podemos ver cómo a través de los años se iba dando una disminución de los casos por año y también en los diferentes grupos de edad. En Panamá se describe que la incidencia del primer episodio de OMA confirmada clínicamente entre niños, en niños menores de 4 años de edad, y esto se da en una publicación utilizando la vacuna 10 valente en un estudio prospectivo a doble ciego, aleatorizado, y se ve una disminución sustancial de todos los casos de meningitis, perdón, de otitis. Ahora, para el año 2016 se publica o se hace esta publicación donde se describe el impacto y la efectividad de las vacunas antineumocóxicas, tanto la experiencia de los países que usan la 10 valente como la 13 valente. Y lo que se logra resumir es lo siguiente, que esta vacuna estas vacunas en la región causaron una disminución significativa de los casos de neumonía confirmada radiológicamente, de los casos de neumonía, reducción de hospitalizaciones por meningitis y también de las hospitalizaciones por enfermedad neumocóxica invasora. Y también se describe que se da una disminución de la neumonía confirmada radiológicamente, que se describe que para los países que utilizan la vacuna 10 valente fue entre el 12% al 25%, y los países que utilizan o que tienen en sus esquemas la vacuna 13 valente, la reducción fue del 8.8% hasta el 38%.
Adicionalmente, con respecto a lo que fue el comportamiento por meningitis, se describe que en los países que utilizan la vacuna 10 valente, pues sí hubo también una reducción significativa de los casos de meningitis en niños mayores de 12 años y también en los niños menores entre los 12 y los 23 meses. También en los países que usan la 13 valente como Uruguay, pues se redujo la cantidad o la tasa de casos de meningitis en un 63.5%. La experiencia de Costa Rica es que hubo una reducción del 46.7% de los ingresos por meningitis también en menores de 12 años y se logra concluir que la efectividad vacunal contra todos los tipos de enfermedad neumocóxica invasora en América Latina tuvo una variación entre el 34.7 al 66% de acuerdo a la experiencia de cada país. Para el año 2015, la Organización Mundial de la Salud reporta las defunciones mundiales y regionales por neumonía en niños menores de 5 años. Y en esta diapositiva podemos ver cómo en la región de las Américas hay una disminución importante en lo que fue la neumonía por todas las causas y también en la neumonía neumocóxica. Y también podemos ver en esta adicionalmente que tanto los casos y muertes por neumonía neumocóxica en niños menores de 5 años y sobre todo lo que fueron, bueno, en general todos los casos de neumonía como los casos severos, hubo una reducción significativa y se describía para el año 2015 se describieron aproximadamente, o el número estimado de muertes fue de 4.600 muertes. ¿Qué otros resultados se han dado a lo largo de los años? Pues se ha descrito y hay publicaciones donde se describe que efectivamente ha habido una protección indirecta a otras poblaciones que no han sido vacunadas, también que ha habido disminución de la aportación nasofaringea y también que ha habido un aumento de la susceptibilidad a penicilina de los serotipos de neumococo. Pues no me voy a detener, hay mucha información publicada, pero por cuestiones de tiempo voy a compartirles ciertos datos. Les voy a compartir inicialmente con respecto a lo que es la protección indirecta, la experiencia de Brasil. En el 2018 se da esta publicación y aquí lo que se reporta en este estudio es que en Brasil se observó una reducción del 83.4% de los casos de meningitis y un 87.4% de los casos de enfermedad invasora por neumococo que no fueran meningitis. Y en la tabla podemos ver cómo ha habido una reducción en todos los casos, en los grupos de edad mayores a los 5 años, inclusive hasta en los mayores de 65 años. También la experiencia de México, pues ellos también, aquí se puede observar cómo a lo largo de los años ha habido una reducción de la enfermedad neumocóxica invasora en niños mayores de 5 años. Con respecto a lo que ha sido la vigilancia laboratorial, pues el grupo CIREVA ha hecho varias publicaciones durante este tiempo y esta es la última publicación que ellos hacen el año pasado, en el 2020, y ellos hacen un análisis de los serotipos de enfermedad neumocóxica invasora en los niños menores de 5 años en 8 países de la región y ellos hacen un análisis del comportamiento entre el año 2006 y el 2017. ¿Qué se concluye? Que ha habido un 45% de reducción de lo que son las cepas de enfermedad neumocóxica invasora en ese periodo. En los países que cuentan con la vacuna 10 valente en sus esquemas, se ha visto que han habido una reducción de serotipos del 1, del 5, del 6B y el 14, que ha habido un aumento en los serotipos 3 y 19A y que también pues está dando el fenómeno donde se ve que hay un aumento en las enfermedades neumocóxicas invasoras por serotipos no vacunales, como el 4 y el 24F. Con respecto a la experiencia de los países que utilizan la vacuna 13 valente, pues se ha visto que hay una reducción en serotipos 1, 3, 14 y 19A. Y también pues hay un fenómeno de reemplazo donde hay un aumento de los serotipos no vacunales, el 12F, el 24, 24F y 23B. Ahora,
ya para ir terminando, pues, ¿qué sabemos o cómo ha sido el comportamiento de la susceptibilidad temprana a la penicilina regional posterior a la introducción de estas vacunas en los aislamientos de neumococo? Y aquí les comparto la experiencia del grupo TEST, que esto fue lo que se publicó para el periodo del 2004 al 2009, donde se describía que esta susceptibilidad temprana en América Latina era del 65.3%. Para el año 2017 se vuelve a hacer una actualización de estos resultados y podemos ver de forma comparativa que en el periodo 2004 al 2009 se ve que la susceptibilidad temprana era del 65.3% y que posteriormente, cuando se actualiza entre el 2004 y el 2015, se describe un aumento en la susceptibilidad del neumococo a la penicilina en la región hasta de un 86.2%. Entonces, ¿qué podemos concluir luego de escuchar estos datos? Pues que en definitiva la incorporación de las vacunas neumocóxicas conjugadas en los programas, en los calendarios vacunales de los países de la región ha traído una reducción significativa, importante, de lo que es la carga de enfermedad por neumococo. También podemos decir que ha habido reducción de los casos de neumonía, de las hospitalizaciones por neumonía, también de lo que es una reducción importante en los casos de meningitis y la mortalidad por meningitis también, una disminución en la morbimortalidad de los pacientes que se afectan, que tenemos también datos que nos hablan que ha habido un aumento en lo que es la sensibilidad del neumococo a la penicilina y que lo que estamos viendo en la actualidad es un aumento de enfermedad neumocóxica invasora causada por cepas no vacunales. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. De nuevo aquí presente para poder comentar algunos temas puntuales de algunas áreas en infectología pediátrica. Nuevamente agradecimientos a los organizadores de estas jornadas virtuales de ALAPE, a Pfizer que patrocina este simposio y la charla o el nombre no puede ser más provocativo. Tengo que entre 18 y 20 minutos para hablar de enfermedad meningocócica invasiva. Así que sin mayor preámbulo, vamos hacia adelante. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Y tal vez la mejor forma de organizarlo es hacernos 5 preguntas básicas. ¿Cuál es el impacto de la enfermedad meningocócica invasiva y qué la produce? Y podemos decir en general que a pesar de todos los avances en medicina moderna, la enfermedad meningocócica invasiva sigue siendo un problema de salud muy serio asociado a una altísima morbilidad y mortalidad. Y a pesar de que no es una enfermedad tan común, porque 1.2 millones de casos al lado de neumococo, de influenza, pues es relativamente discreto, hay un número de muertes importantes, de las cuales suceden en un porcentaje grande en niños pequeños. Y en nuestro continente, como lo vamos a ver, con mayor énfasis. 75% de los casos de sepsis y meningococcemia y meningitis meningocócica suceden en menores de 5 años. Pero no solo eso, los adolescentes también tienen la tasa más alta de portadores, por lo tanto en pediatría la enfermedad tiene una importancia grande, sin olvidar la importancia en adultos. Al mismo tiempo, la mortalidad puede llegar a ser hasta el 50% y para no dejarlo atrás, el riesgo estimado de promedio de secuelas es 20%, con lo que se calcula que unas 60,000 personas tienen secuelas permanentes por año, lo que implica una incapacidad y unos gastos de salud muy altos. Adicional a eso, en nuestros países de medio y de bajo ingreso, es la 4ª causa de discapacidad, lo cual parece desproporcionado por el número de casos, pero así es. ¿Qué la produce? Esta es una representación esquemática de la estructura de membrana de meningococo. Y lo que quiero que vean es que como todo gran negativo, pues tiene un espacio periplásmico que separa la membrana externa de la membrana citoplasmática. Pero tal vez si doy sucesivos clics, van a notar ustedes unas estructuras que hago énfasis con las flechas rojas que estamos mirando. El polisacárido capsular, la proteína ligadora de factor H, las porinas B,
la adesina de Neisseria A, y el lipopolisacárido y las porinas A. Hago énfasis porque en la charla hablaré un poco de ellas, sin que pueda profundizar por el tiempo, pero para decir que la clasificación de meningococo es un poquito compleja en cuanto a que hasta los serogrupos, todos lo entendemos, está basado en el polisacárido capsular, de los cuales hay bastantes, al menos 13 serogrupos, pero 6 causan la mayoría de la enfermedad, A, B, C, W, X y Y. El serotipo está basado en las proteínas de membrana externa, que las acabamos de ver como porina B, el serosubtipo en porina A y el inmunotipo en el lipoligosacárido. Pero entonces la nomenclatura de un meningococo puede aparecer como esta, y ustedes pueden revisar un artículo, una revisión, un dato epidemiológico que lo llame así. W, refiriéndose al serogrupo W. Serotipo 2A, basado en la porina B. Serosubtipo P1.5,2, basado en la porina A, y luego el inmunotipo. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Segunda pregunta, ¿por qué se produce esta enfermedad tan severa como la que vemos en la diapositiva, mortal en muchos casos? ¿Y cómo las personas o algunas llegan a este tipo de daños? Y como todas las condiciones infecciosas, pero en particular en esta que se ha estudiado a profundidad, hay 3 componentes fundamentales. Por un lado, la virulencia del meningococo. No todas las cepas son patogénicas, no todas las cepas tienen la misma virulencia. Por un segundo lugar, la inmunidad natural. Muchas personas pueden tener poblaciones que no tienen inmunidad natural, particularmente en nuestros países en donde la condición no ha sido consuetudinariamente muy frecuente. Y finalmente, la predisposición genética, que en meningococo hemos hablado o se ha estudiado muchísimo, y que en la sesión de preguntas, si hay tiempo, podríamos enfatizarla, ya que hay muchos estudios en eso. Y bueno, se produce esta cascada inflamatoria que he tratado de resumir en esta diapositiva del estudio de publicación de Simon Nadel hace unos años en los archivos de enfermedad en niños, en las que el lípido A, o sea, una porción de ese lipoligosacárido que ya les mostré, que está representado esquemáticamente aquí en la esquina superior derecha, es el desencadenante de la cascada. Y para que ustedes lo vean, todas estas porciones redondas son, donde los pongo en la flecha, indicaría en la diapositiva el lípido A. Entonces el lípido A, que también se conoce como la endotoxina meningocóxica, puede actuar como todas las endotoxinas a través de una proteína ligadora de endotoxinas y afectar la activación del macrófago o del monocito y desencadenar una gran cascada inflamatoria con disfunción orgánica. Pero a su vez también puede activar complemento o activar neutrófilos, que a su vez generan proteasas. El mismo complemento desencadena su cascada, o incluso él puede estar soluble sin pegarse a nada y solamente a un CD14 soluble y alterar o hacer injuria endotelial. ¿Y esto qué va a generar la injuria endotelial? 3 componentes importantes: fuga capilar, trombosis intravascular, que implica las dificultades del tratamiento de un paciente que está con fuga capilar y al mismo tiempo trombosándose, disfunción miocárdica directa y falla multiorgánica. Y esto es lo que vemos cuando decimos que con choque, la meningococcemia con choque es muy difícil de manejar, porque además del daño endotelial que ustedes ven acá en la esquina izquierda superior, de la falla cardíaca directa que produce el meningococo, pues las consecuencias compensatorias de esta fuga capilar van a generar mayor vasoconstricción, van a mejorar mayor hipoxia, shock y una disfunción multiorgánica muy, muy importante, que a su vez puede llegar a ser tremendamente deleteria para el paciente. Adicional a eso, vamos a tener entonces 3 componentes finales: hipercoagulabilidad, hiperinflamación y una alteración y disminución de la fibrinolisis. Todo eso aumentando o generando a su vez injuria endotelial que nos puede llevar a la muerte en un porcentaje muy importante de pacientes. ¿Y por qué les da? Bueno, hay algunos factores de riesgo asociados. En la parte izquierda de la diapositiva están todos los que conocemos bien: inmunodeficiencias o condiciones específicas como alteraciones del componente terminal del complemento, deficiencias de properdina. Por otro lado, la asplenia o la hiposplenia funcional, la infección por VIH, el uso de ciertos anticuerpos monoclonales como eculizumab, por ejemplo, para el tratamiento de síndrome hemolítico urémico, que cada vez lo utilizamos más, especialmente el atípico.
Pero al lado derecho vemos, digamos, factores de riesgo mucho más de todos los días. Las personas que conviven en hacinamiento, los cuarteles militares, los estudiantes de primer año, lo que llamamos los freshmen, particularmente en países de Europa o los Estados Unidos, las personas que viven en ambientes urbanos con hacinamiento, pero ojo, también los conciertos, las reuniones públicas, la exposición activa a cigarrillo, a drogas recreacionales, la exposición doméstica a alguien infectado, los viajes, el trabajar en condiciones como microbiología, como pediatría, como infectología, nos pone en riesgo. Sin embargo, y a pesar de eso, hasta en el 60-80% de los casos se desconoce el factor de riesgo. Y aquí viene la tercera pregunta: ¿cómo reconozco un paciente con esta enfermedad? Complicadísimo, porque requiere un diagnóstico temprano preciso, porque la enfermedad progresa rápidamente, como ustedes saben, muchas veces en horas o en pocos días hacia la muerte, porque con frecuencia no se hace el diagnóstico al ingreso porque es difícil y porque la identificación depende de la experiencia del clínico. Y si el clínico no ha visto mucho, pues va a ser más difícil, y de la presencia de los signos clásicos descritos, que son estos: rash hemorrágico, meningismo y alteración de conciencia. Sin embargo, esta tríada clásica se reconoce en muy poco porcentaje de pacientes. Y si vamos a ellas, esta tríada, que fue descrita al comienzo del siglo XX, solo se ve en el 50% de adolescentes y adultos en las primeras horas y en menos del 35% de los niños menores. Incluso en los menores de un año se ve en menos del 30%. Y su presencia es más común luego de las 24 a 36 horas de síntomas, pero jamás supera el 60% de los pacientes. Igualmente el meningismo, la alteración de conciencia, se ve en menos del 40%. Así que esta triada puede ayudar al diagnóstico de una progresión de un caso menos severo, particularmente cuando es una meningitis, pero es complicado en el tema de las meningococcemias. Y adicional a eso, podemos ver otras manifestaciones que son menos comunes. Por ejemplo, esto es una publicación reciente del grupo de Angela Gentile, publicada en el 2017 en Buenos Aires, en donde se ve que de un número importante de pacientes en un estudio prospectivo, más o menos el 40% se presentaron como meningitis más meningococcemia, un 30% con meningitis sin meningococcemia y un 16% solo con meningococcemia. Y miren las cantidades de complicaciones, como citábamos al principio, que se generan en esta enfermedad: 30% con complicaciones inmediatas neurológicas o con secuelas hasta el 10%, incluyendo las amputaciones, la sordera, las alteraciones neurológicas. Para completar el asunto, traigo esto solamente para representar lo difícil que es el diagnóstico. Esto es una presentación abdominal inusual que empezó a reportarse en Europa como en el 2015, solamente en adolescentes con una altísima mortalidad. Pero ya para esta publicación en el 2018, una publicación francesa que recogió casi 100 casos, miren ustedes cómo el caso o la presentación inicial en estos casos es o dolor abdominal, o gastroenteritis, o diarrea, o vómito. Y esa presentación, que en Chile ya la habían descrito como en el 2013, cuando se presentó el brote de meningo W, puede llevar en estos pacientes a una equivocación clínica hasta que lleve a cirugía exploratoria abdominal en el 20%. Púrpura se presenta apenas, el rash en el 38% y signos meningios en el 51%. 24% de estos pacientes murieron. Pero lo importante es que les describí previamente que se asociaba a meningo W en las publicaciones iniciales. Este estudio francés muestra que cualquier serogrupo puede estar asociado y muchos complejos clonales también. Entonces, digamos, esto para una visión tan de pájaro como la que tenemos hoy, es para decir, diagnosticar esta enfermedad es difícil. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, pues del 2010 para adelante ha habido cambios importantes. Es una enfermedad de una epidemiología que no olviden estos tres adjetivos: dinámica, cambiante e impredecible. Y si bien es impredecible, también hay ciertas cosas predecibles, como que la incidencia es mayor en menores de un año. Vean ustedes estudios en Estados Unidos, en Europa, en África, y también como que la tasa de portadores se ve o en la adolescencia tardía o en la adultez temprana. En Latinoamérica, esta es la distribución de serogrupos del 2017 al 2019. Y vean ustedes nada más por la nomenclatura de colores, pero aquí por la tabla, cómo
cambia de acuerdo a región. Y entonces el C tiene casi el 40% en estos últimos años en Latinoamérica, el B, que era el predominante, el 34%, el W el 19% y el Y el 7%. Y fíjense ustedes cómo el PAI aquí en Brasil puede ser diferente de la zona andina, de Centroamérica y muy diferente del Cono Sur. Si lo miramos con más detalle, esto también es una publicación reciente de la OPS por Estudios IREVA. Miren ustedes acá, tenemos en verde el B, como para mostrar de cuál no tenemos vacuna en Latinoamérica ahora. Ya más adelante veremos que hay vacunas para meningo B, pero muy poco disponibles en nuestro continente, con algunas excepciones de algunos países que la tienen en la práctica privada. Entonces, en el Cono Sur se ve como mayor impacto de B, pero todos los demás son inmunoprevenibles por vacunas tetravalentes. Ahora miren en Brasil, la mayoría es C. Miren la región andina de donde yo provengo, C, con otros también inmunoprevenibles, y América Central, que sé que hay una gran capacidad auditoria de América Central, con B, pero también con importante C, Y y algunos W. Bueno, en 4 países latinoamericanos que son los que más se ha publicado de meningococo recientemente, fíjense ustedes, Argentina con una gran cantidad de W, Chile con mucho W, Colombia y Brasil con mucho meningococo C. Entonces esto va cambiando con el tiempo. Y la distribución por edades también es muy, muy importante, porque miren ustedes, menores de 1 año son de esta publicación de casi 900 casos de la Organización Panamericana de la Salud, casi 170 eran menores de 12 meses, un porcentaje importante en la adolescencia, y no olvidemos mayores de 60 años, 110. En Colombia, de 560 cepas en la última década, fíjense ustedes cómo hasta menores de 12 meses son el 18%, y en población pediátrica podemos encontrar prácticamente el 40%. Pero en adultos y en adultos mayores también puede presentarse, o sea, es una enfermedad en cualquier parte. Y esto es Colombia, solamente los menores de 15 años, en donde nuevamente casi el 40% son menores de 1 año para considerarlo en las estrategias vacunales. Esto es Chile, que tenía meningo B fundamentalmente aquí en rojo hasta el 2010, y el meningo W comenzó a subir de una manera dramática, de manera impredecible, y llevó al brote tan importante que ya sabemos que han tenido. Y fíjense ustedes, meningococo en Colombia, solo para decir que pareciera que hubiera pasado algo completamente, un factor predisponente que nunca vamos a encontrar en meningo, pero hasta el 2014 primó el meningo B, con unos pocos casos de meningo C y Y, y luego del 2015 para acá tenemos básicamente meningo C, el meningo B ha disminuido mucho en importancia. El grupo también puede ser importante por letalidad, y ha habido grandes publicaciones europeas mirando eso, pero esta publicación del grupo de Marco Safadi en Brasil es muy importante, porque fíjense ustedes que el meningo W está asociado a una tasa de mortalidad en general mayor casi en todas las edades, con excepción de los menores de 1 año. Aunque todos tienen tasas de mortalidad muy altas, W y C en Brasil por lo menos se asociaron a mayores tasas. Y ya como últimas diapositivas, teniendo estas dificultades en diagnóstico, en reconocimiento clínico y esta frecuencia, ¿cómo prevenirlo? Y la forma de prevenir es la vacunación. Y la vigilancia de la enfermedad para diseñar las estrategias de vacunación es absolutamente necesaria. Pero las estrategias de vacunación pueden ser diferentes, desde vacunar lactantes, caso en el cual tendríamos una protección temprana y directa de estos lactantes que son muy afectados, una alta cobertura si se conjuga a otras vacunas de rutina, pero los niveles de anticuerpos protectores van a disminuir con la edad. Podemos también vacunar preescolares, con menos dosis, menos costos, con una respuesta importante, con un grupo también muy importante y con una cobertura también si se pone con las otras vacunas del momento. Adolescentes es un énfasis muy importante, y siempre hay que vacunar a adolescentes porque tienen alto impacto en la protección indirecta, o hacer el catch-up, que también se ha hecho en muchos países para lograr inmunidad de rebaño inmediata y sustancial y proteger directa o indirectamente a diferentes grupos. Hay 4 vacunas de tetravalentes que son básicamente las que nos ocupan hoy. En las preguntas podemos hablar si hay preguntas de vacunas monovalentes para A, para C, o las nuevas vacunas recombinantes para B. Y estas vacunas se pueden diferenciar por muchas cosas, pero digamos como mensajes para que tengamos cuando tengamos que tomar una decisión.
La edad de aplicación basada en la epidemiología del país, la facilidad y preparación de aplicación, el número de dosis, la inmunogenicidad, la experiencia que generan, la intercambiabilidad con otras vacunas, la posibilidad de coadministración y la seguridad. Y en estas diapositivas, algunas de las vacunas que hay en Latinoamérica. Puede que haya una cuarta vacuna en algunos países, que es la vacuna Menactra, que se le cambió la proteína transportadora de ser toxoide tetánico a proteína D. Entonces, lo que diferencia estas vacunas son la vacuna que tiene toxoide tetánico como proteína conjugadora, la que tiene proteína CREM y la que tiene D. Y miren ustedes que hay cosas importantes. Por ejemplo, en esta vacuna de toxoide tetánico, la Nimenrix, es una vacuna que está aprobada desde la 6ª semana, muy temprano en la vida. Entonces, aquellos países o epidemiologías en que la enfermedad, como en mi país, se ve más en niños menores, pues es una vacuna muy importante. También la edad máxima, porque no hay restricción de edad máxima para esta vacuna, mientras que las otras dos vacunas tienen entre 55 y algunos pequeños publicaciones de mayores de hasta 65 en Menveo, pero en realidad las vacunas están aprobadas o publicaciones hasta esta edad. Los esquemas también son importantes, son esquemas en los que no hay que poner pocas dosis, pero tampoco hay que aplicar más dosis de las necesarias, cambiando de acuerdo al país. Eso lo podemos hablar también en la sesión de preguntas. Y finalmente, muy importante, la coadministración, particularmente porque hay vacunas que no podemos coadministrar con vacuna PCV13 ni PCV7, y otras vacunas que tienen más experiencia para aplicación al tiempo con las vacunas de meningo. Y esto cambia mucho en países. Aquí tengo una representación reciente de diferentes países de diferentes partes del mundo, en donde ustedes pueden ver que los esquemas vacunales cambian. Y por eso es que no hay una sola recomendación. Si lo miramos en países desarrollados, pero con menos de 2 casos por 100.000, que es una epidemiología moderada, fíjense ustedes que Australia pone tetravalente desde los 12 meses y luego en adolescentes. El Reino Unido pone todo el armamentarium completo, vacuna de 4 componentes de meningo B, luego en la infancia temprana, luego meningo C de refuerzo y en adolescencia tetravalentes. Canadá aplica un esquema diferente, aunque ha venido cambiando con el tiempo y está optando más con tetravalente, y los Estados Unidos ponen tetravalente, pero en adolescencia únicamente. Cambia mucho. Miren el impacto en el Reino Unido, cómo después de empezar a aplicar meningo tetravalente en adolescentes, la enfermedad cae en los últimos 3 a 4 años en estos porcentajes que ustedes ven en la diapositiva, tanto por meningo W como por meningo Y. Y estos son los casos de la vacuna tetravalente americana, aplicada solo en adolescentes, con su eficacia vacunal que ustedes pueden ver, y en este caso, perdón, esto es efectividad vacunal en los pacientes que han recibido la vacuna de acuerdo al tiempo que lo recibieron, una efectividad bien interesante. En Latinoamérica hay 4 países que tienen en su esquema ampliado de inmunizaciones la vacuna: Argentina, que pone tetravalentes en los lactantes, 3 dosis, y en adolescentes; Brasil, que aplica fundamentalmente meningo C y luego un refuerzo en adolescencia de meningo tetravalente; Chile, que aplica tetravalente a los 12 meses y está estudiando el aplicarlo un poco antes y también un refuerzo después; y Cuba, que pone una vacuna BC, de la cual no vamos a hablar hoy. Este es el impacto, los coeficientes de incidencia de enfermedad meningocócica y cobertura vacunal en Brasil, y miren la caída tan importante de la incidencia del meningo C. Esto es en Chile, después de iniciar la meningo tetravalente, el gran uptake o captación de los pacientes y la caída en incidencia, donde ustedes pueden ver el impacto. Y nuevamente en este paper que está a punto de publicarse, de Rodolfo Villena y María Elena Santolaya, viendo cómo la caída es muy importante en todos los grupos de edad vacunados y seguramente en los grupos que cubre. 2 diapositivas finales. Las estrategias de inmunización van cambiando, son evolutivas. No hay que olvidarlas, no hay que quedarse con un solo esquema de vacunación. Las vacunas también se aplican en grupos especiales. Solamente les estoy trayendo estas recomendaciones que son comunes para muchos países, para que no las olviden, porque con frecuencia estos pacientes no tienen vacuna de meningo. Y finalicemos con las necesidades insatisfechas 2021 en enfermedad meningocócica invasiva. Primero, necesidad insatisfecha en vigilancia. Hay mucho subregistro y especialmente hay países que no conocen su distribución de serogrupos ni de su distribución etaria. Segundo, debemos incrementar el conocimiento de la enfermedad en el personal de salud, en la comunidad, en los pacientes.
Tercero, mejorar la accesibilidad de vacunación a grupos de alto riesgo. Cuarto, la vacunación adecuada en brotes. Mantener e incrementar datos de epidemiología genómica, que por favor hay que montarlo en los países. Ya hay países latinoamericanos que tenemos buen control en ese aspecto. Finalmente, un estudio en costos de enfermedad y las secuelas y manejo colaborativo de todas las diferentes disciplinas. Espero haberlo llevado muy a vuelo de pájaro y perdónenme un poquito el afán, pero no teníamos sino este tiempo sobre la enfermedad meningocócica. Estoy muy pendiente de sus preguntas y muchísimas gracias. Buenas. Para mí es un gusto poder participar en el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría y compartir con ustedes un tema que es de tanto interés como entender la infodemia y la desinformación en vacunas. Y qué mejor hacerlo utilizando ejemplos de vacuna contra la COVID-19, porque esto nos abre un panorama muy interesante al ser esta una vacunación que cambió de la población pediátrica a los adultos, pero que obviamente puede tener una repercusión en nuestros niños. No tengo ningún conflicto de interés por declarar para esta presentación y decirles que la aceptación o rechazo a las vacunas no es algo que ustedes puedan ver de manera muy recta, sino que esto es lineal. Ustedes pueden ver gente que rechaza todas las vacunas y gente que acepta todas. Y por lo tanto se puede definir la resistencia vacunal como un retardo en aceptación o rechazo a las vacunas a pesar que se dispone de servicios de vacunación. Y esto último es muy importante porque puede ser que en los países las coberturas caigan, no porque la gente rechace las vacunas, sino porque no ha tenido oportunidad de recibirlas. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a confiar o no confiar en las vacunas? Ustedes pueden ver acá este mapa donde se representa el porcentaje de aceptación de la vacuna COVID-19. Lo verde es lo que más acepta, lo menos verde es lo que no se acepta. Afortunadamente en la región de las Américas tenemos un porcentaje de aceptación bastante adecuada, no solamente para COVID-19, sino para el resto de las vacunas de los programas nacionales de inmunización. Hay muchos factores y causas para la desconfianza en las vacunas. Podemos citar inequidades, racismo estructural, lo que ha pasado en Estados Unidos con población afrodescendiente y estudios de investigación que no fueron adecuados y que se utilizó esta población de una manera que no fue la más ética. Las desventajas sociales, no es lo mismo una persona con educación, con formación, que una persona que no ha terminado su proceso educativo. La información errónea que en este momento abunda es quizás uno de los principales problemas que tenemos, que afecta no solamente a las vacunas contra la COVID-19, sino a las vacunas de los programas regulares. Por otro lado, les comentaba las barreras de acceso, esta también va a ser importante. Y algo fundamental, falta más mensajes adecuados de parte de nosotros como profesionales de salud, de parte de los ministerios y de los organismos de salud, para que la gente tenga una fuente confiable que le aclare las dudas sobre vacunación que pueda tener. Por otro lado, la gente tiene dudas razonables en cuanto a aceptar o no una vacuna. Los efectos a largo plazo, esto es una pregunta que nosotros tenemos que irles contestando. La baja confianza en algunas vacunas dependiendo del fabricante. Creencias religiosas, a pesar de que ninguna religión dice que la persona no debe vacunarse, hay personas que tergiversan el mensaje religioso diciendo que si usted cree en Dios, no necesita vacunarse. Por supuesto, también está la percepción del riesgo, personas que piensan que porque son jóvenes o porque son sanos, no se van a ver afectados por las vacunas. Y de nuevo, falta de comunicación asertiva para informar lo bueno y positivo que tiene vacunarse. Por otro lado, han surgido algunos mitos o algunas dudas en torno a las vacunas contra la COVID-19 en cuanto a que se afecta fertilidad, que si se deben o no recibir en el embarazo o en la lactancia, y esto poco a poco se ha venido corrigiendo. Las teorías de la conspiración que han existido en realidad desde siempre, pero que ahora con las redes sociales se diseminan de manera más rápida, y una de esas teorías de la conspiración es que las vacunas de RNA mensajero nos van a modificar nuestro ADN, lo cual nosotros como profesionales de la salud sabemos que no, porque la vacuna no penetra en el núcleo. Pero esas son cosas, detalles que hay que explicarle
a la ciudadanía en general. Y por supuesto, algunos que creen que si ya tuvieron la infección no necesitan vacunarse, y por supuesto que sabemos que eso no es cierto. En América Latina, la prevalencia e intención de vacunarse es bastante alta. El temor a los efectos adversos varía de país en país, pero en términos generales tenemos un buen panorama para poder llevar a cabo las campañas exitosas en nuestra región. Por otro lado, ¿a quién le creen las personas? Las personas le siguen creyendo al personal sanitario. Eso es importantísimo de conocer, porque nosotros seguimos gozando de una credibilidad que tenemos que utilizar para el bien de los programas de vacunación. Lamentablemente el tema de las vacunas se ha politizado, pero la gente no le está creyendo al mensaje del político, que incluso puede ser un mensaje a favor de la vacuna. Entonces de ahí es donde tenemos que poder nosotros como trabajadores de la salud dar el mensaje correcto. Hay diferentes estudios que han venido a demostrar que al inicio muchos adultos querían vacunarse porque estaban ansiosos, y conforme esa ansiedad fue disminuyendo o ese grupo se fue vacunando, la intención de vacunarse también se ha venido reduciendo. Así es que esto nos demuestra que no siempre infundir temor para que la gente se vacune es adecuado. Por otro lado, hay gente que sigue creyendo o no está tan seguro si los mitos más comunes sobre la vacuna son o no ciertos, y esto también hay que conocerlo para nosotros de alguna manera poder contrarrestar. Por ejemplo, hay un mito que surgió, el que las vacunas contra la COVID-19 contenían células de fetos que habían sido abortados hace más de 60 años. Esto no es cierto. Lo que son, hay unas líneas celulares donde los adenovirus se reproducen y se atenúan, pero a la hora de inyectar la vacuna no vienen restos de esas líneas celulares, sino de los transportadores virales. Pero son conceptos a veces muy técnicos, difíciles de darle a entender a la población en general y que pueden afectar la vacunación. Y por otro lado, también preocupa que los adultos no quieran vacunarse, porque en cierta medida esa intención la pueden llevar hacia sus hijos cuando a esto les correspondan las vacunas, no solamente la vacuna contra COVID-19, sino las vacunas de los programas regulares. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Bueno, la comunicación personalizada con fuentes confiables. Nosotros somos una fuente confiable. Mejorar el acceso a las vacunas, no hacer que la persona llegue a vacunarse y no hay vacunas, y que tiene que volver después y vuelve otra vez y de nuevo no hay vacunas. Eso hay que evitarlo. Hay que involucrar a la comunidad en la solución de sus problemas, capacitándolos y educándolos para que el mensaje que estén transmitiendo sea el adecuado. Nosotros como personal sanitario a nivel individual podemos tener material educativo listo para utilizar en nuestras redes, en nuestras clínicas, educar a los pacientes, educar al mismo personal. Muchas veces el médico general no tiene la formación correcta para las vacunas, y nosotros como pediatras podemos ayudarle a mejorar esa percepción de las vacunas. Tenemos que ser capaces de escuchar activamente a la gente, no discriminarles porque no tengan la información correcta, y siempre que entrevistemos a alguien a la hora de vacunar, pensar que viene a vacunarse, ir positivos, esta persona se va a vacunar, lo que voy a hacer es aclararle sus dudas y de esa manera voy a poder cumplir con la función de vacunación. Hay diferentes consejos para nosotros como personal de salud, algunos de estos ya los he mencionado, pero es muy importante que nosotros seamos capaces de dar la información a la persona según su contexto educativo, su nivel de alfabetización e incluso de su idioma. Aquí en Costa Rica tenemos una población de 65,000 habitantes de las zonas indígenas y muchos de ellos no hablan español, entonces hay que adecuarnos a la necesidad de podernos comunicar con ellos en su idioma, obviamente en este caso escrito. También hay algunas actitudes en cuanto a lo que la gente percibe las vacunas. Este es un estudio muy reciente publicado este año, donde se entrevistaron a más de 32,000 personas y lo que predominaba era una desconfianza en el beneficio de la vacuna. Creían que no iba a ser tan buena la misma. Últimamente se ha visto que efectivamente la vacuna funciona. Preocupación por eventos imprevistos, que estos siempre van a ocurrir, no hay ninguna actividad humana exenta a ello. Inquietudes sobre especulación comercial, la cual pues sin lugar a dudas tienen toda la razón.
y también que algunos preferían la inmunidad natural, obviando que esa inmunidad natural me podría ocasionar la muerte o un grave problema de salud. También la aceptabilidad de la vacuna se tiene que analizar en diferentes escenarios. En el caso de la vacuna contra COVID-19 se tomó mucho en cuenta la eficacia de la vacuna y también quién la producía. También esos son parte de los mitos que hay que venir desterrando, porque una vacuna puede tener una eficacia más baja que otra, pero si yo logro muy buenas coberturas voy a lograr un efecto adecuado. Y también va a depender de qué es lo que yo quiero. Si lo que quiero evitar es hospitalizaciones, probablemente esta vacuna me puede ser de utilidad. Hay algunos pecados capitales alrededor de las vacunas. Entre esas podemos mencionar la desigualdad. Muchos países de la región no han avanzado a la misma velocidad. Eso genera ansiedad, desilusión, incredulidad entre la población que afecta el programa de vacunación. Pero para ello vamos a necesitar comunicación oportuna, clara y transparente, tener un plan. No podemos ir a ciegas a contrarrestar estos problemas. Necesitamos crear valores compartidos en torno a la importancia de la salud y también tenemos que relacionarnos con grupos que no necesariamente piensan como nosotros. A nivel de los ministerios, quizás van a necesitar consultorías especializadas para ayudarles a comunicarse mejor. Obviamente vamos a tener muchos retos, la infodemia lo representa. Hay información falsa que es creada con la simple y sencilla intención de afectar a las vacunas. Obviamente hay información errónea que puede ser contrarrestada. Los fake news tenemos que debatirlos con hechos. Tenemos que seguir en el camino del liderazgo a través de nuestras sociedades científicas, de nuestro trabajo individual en nuestra área de trabajo y también el tema de la política. Lamentablemente la política se ha metido en vacunas y esto podría ser bueno, pero en algunas ocasiones también podría ser negativa. Recordemos que hay trabajadores de salud que también dudan de las vacunas. A nosotros nos puede parecer increíble que así pase, pero ocurre. Ellos tienen, como lo demostró este estudio de hace algunos años ya, ellos tienen temor a efectos secundarios, no confían en las farmacéuticas, las nuevas vacunas les dan temor y esto hay que conocerlo para educarlos y darles la información correcta. Los bulos son terribles, los creadores de los mismos lo disfrazan con apariencia científica, lo ponen a circular en redes sociales a través del anonimato y esto se difunde con una viralización sumamente importante. Obviamente la salud mental de todos nosotros y por supuesto de la ciudadanía está muy afectada. La pandemia ha afectado demasiadas áreas de nuestra vida como para que esto no ocurra. Tenemos que posicionar el concepto de la salud, el de mantenernos sanos, el de hábitos de vida saludables que contrarrestan las enfermedades crónicas no transmisibles y una población que para nosotros es vital, nuestros niños y nuestros adolescentes. Tenemos que pensar en ellos con planes de reinserción en las escuelas, de esquemas de vacunación incompletos que tienen que ser puestos al día y por supuesto estar muy vigilantes de lo que puede pasar con el SARS-CoV-2 para que ojalá en el futuro también hayan vacunas disponibles para la población menor de 12 años. Recordemos que en esto hay mucho componente psicológico implicado, el cual necesariamente nosotros tenemos que conocer y ser conscientes de ello. Y como mensajes clave yo les diría que tenemos que comunicar de manera adecuada, tenemos que ser muy proactivos para combatir la desinformación, tenemos que enfocarnos no solo en los beneficios de la vacuna para la sociedad, sino también en los beneficios individuales. Ser conscientes que lidiamos con preferencias políticas, con condiciones sociales que anteriormente nosotros no lo estábamos viendo de manera tan cercana, que debemos utilizar estrategias diferentes, por ejemplo, información por pares, adolescentes, informando a adolescentes, capacitando capacitadores y muchas veces utilizando las mismas herramientas de los antivacunas, a través de redes sociales, de videos de nosotros mismos, de audios, donde nosotros damos información correcta. Y por supuesto, nunca tenemos que dejar de motivar a las personas para que quieran recibir la vacuna y sus beneficios. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a sus comentarios y preguntas. Ha sido un gusto.
Muchísimas gracias. Realmente, gracias. Saludos a todos. Katia, María Luisa, Carlos, excelentes intervenciones. Y le voy a iniciar las preguntas inmediatamente. Dos preguntas en una. Primero, ¿cuál sería el esquema de vacunación contra el neumococo óptimo? Y si el esquema 2+1 realmente tiene una buena cobertura. ¿Quién puede contestar, Katia? Sí, muchísimas gracias, doctor. Bueno, primero quiero darle las gracias a todos los que nos están escuchando y que están todavía a esta hora, un viernes por la noche con nosotros. Esta es una pregunta muy importante que se ha debatido a lo largo de los años. Tal vez hay algunos puntos iniciales que me gustaría aclarar. Inicialmente, cuando se comenzaron a introducir las vacunas conjugadas antineumocóxicas en los diferentes calendarios vacunales de los países, pues la recomendación que hacía la casa productora era con respecto a que se utilizaran esquemas 3+1 y pues muchos de los países sobre todo los países desarrollados que fueron los primeros que introdujeron estas vacunas en sus esquemas, pues podían costear el valor económico de lo que esto significaba para la economía de cada país. Conforme pasaron los años, llegó un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, donde ellos hacían la recomendación que sí los países que ya tenían aproximadamente 5 años de haber introducido la vacuna antineumocóxica ya fuera la 10 valente o 13 valente y que tuvieran un porcentaje alto de las cohortes vacunadas, pues podían hacer un cambio a un esquema 2+1 sin que impactara sobre la mortalidad de las poblaciones. Entonces, hasta el momento, no se puede hablar de cuál es el esquema mejor, ¿verdad? Si 3+0, si 3+1 o 2+1, ¿verdad? Sino que se habla de cuál es el esquema que puede proteger de la mejor forma a las poblaciones, evitando que aumente la mortalidad o la morbilidad de las personas. Ahora, hay algunos países en el mundo que usan esquemas, por ejemplo, 3+0, otros que siguen utilizando 3+1, en Latinoamérica pues muchos usan 2+1 también, y estas decisiones también han sido basadas en la epidemiología y sobre todo la mortalidad de los niños en cada país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay países que todavía reportan altos casos o una incidencia muy alta de meningitis neumocóxica en niños mayores de 1 año o que la mortalidad, sobre todo mayor en niños menores de 12 meses. Entonces, ajustan los esquemas de acuerdo a dónde están viendo que está más afectada la población. Perfecto, muchísimas gracias. De manera concisa, como nos queda poco tiempo, quiero hacer 2 tandas. Carlos, la cobertura, ¿qué tipo de cobertura proporciona la vacuna contra meningococo B en los serotipos que predominan en Latinoamérica? Específicamente, preguntan de Argentina. Bueno, depende. Si entiendo bien la pregunta es ¿qué cobertura tiene Bexsero o Trumemba contra los otros? Exactamente. Sí, digamos que ustedes saben que este es un tema complejo porque la evaluación de la protección se hace por diferentes scores y no siempre es igual para todas las poblaciones. Pero por lo menos los datos que hay en Latinoamérica podrían hacer suponer que hubiera una cobertura, pudiera ser entre 40 y 60% contra W. Esa sería una posibilidad. Pero, digamos, no es un dato tan confiable. O sea, no lo tomemos como un dato muy confiable porque, primero, no tenemos la experiencia clínica con la vacuna tan grande y nos falta mirar la efectividad que ya publicaron los ingleses. Estos son datos basados en los scores que se hacen de calificación de estas vacunas. Pero hay una cobertura cruzada. Perfecto, gracias. Sí, y va a depender de la epidemiología de cada país, de la circulación en cada país. Y de la genética de cada meningococo. Como tú exactamente hablaste. María Luisa, hablan de cómo se puede, la mejor fórmula para aquellos
que no quieren ponerse la vacuna contra COVID, como lo esencial para poder esa desconfianza convertirla en que se vayan a vacunar. Bueno, yo creo que se pueden usar diferentes estrategias dependiendo de la motivación de la persona. Obviamente, para nosotros que practicamos salud pública, lo que queremos es una gran cantidad de población vacunada para lograr la inmunidad colectiva del rebaño. Pero también tenemos que irnos a la parte individual. Está siendo muy tentador para la población joven ser vacunada para poder ir al estadio, para poder ir a un concierto, muchos para recuperar trabajo que posiblemente hayan perdido. Y por supuesto para las demás personas el tema económico. Entonces yo creo que esto nos da una oportunidad de motivar con diferentes estrategias. Ustedes posiblemente oyeron en Estados Unidos que a las personas que se vacunaban sorteaban entre ellos una beca universitaria, una serie de cosas, porque con la población adulta ha sido pues bastante difícil poderle llegar. Sin embargo, a nivel de Latinoamérica, afortunadamente, la reticencia contra la vacuna de la COVID-19 todavía sigue siendo baja. Perfecto. O como Macron, el presidente de Francia, que dijo que era obligatorio todo el personal de salud y todo el que entrara al metro, a un cine, a un restaurante, y al otro día se apuntaron 1 millón de franceses para vacunarse. Hay formas y hay formas. Rápidamente, nos queda poco tiempo, pero una última pregunta, Katia. ¿Se va a aumentar los serotipos a la vacuna de 13 valente, a la Prevnar? Bueno, efectivamente, para el mes pasado ya se publicó que la vacuna Prevnar 20 valente fue aprobada por la FDA para personas adultas mayores a 18 años. Así que esperamos las próximas reuniones por parte de las sociedades, organizaciones, ¿verdad?, encargadas de la salud pública para que nos den la actualización y recomendaciones con respecto a la administración de esta vacuna en los próximos meses. Perfecto, muchísimas gracias a todo el mundo. Podemos seguir perfectamente con estos 3 excelentes conferencistas, pero el tiempo no nos lo permite. Muchísimas gracias. Sigan haciendo las preguntas y pueden ser contestadas posteriormente. Katia, María Luisa, Carlos, un verdadero placer de podernos vernos virtualmente y estar juntos nuevamente un viernes. Nos gracias. Veremos pronto, a todos los virtuales. Un abrazo a todos. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, chao.